Ya salió la convocatoria de la selección Colombia para enfrentar en esta nueva jornada de eliminatorias a la selección de Chile y a la selección de Bolivia. Grandes sorpresas hay dentro de la convocatoria y hoy acá en A Un Toque vamos a estar hablando y analizando esas sorpresas dentro de la convocatoria de Néstor Lorenzo. Bueno, hoy con panel completo acá en el canal de A Un Toque tenemos a Andrés y tenemos a Diego para conversar sobre la convocatoria de la selección Colombia de cara a lo que será esta nueva fecha FIFA de eliminatorias acá en el fútbol suramericano, de lo que será para, para enfrentarse por fecha a la selección de Bolivia y a la selección de Chile. Digamos que hay sorpresas, Andrés y Diego, y empiezo por Andrés, dentro de la convocatoria de algunos nombres que realmente yo no tenía en el radar para que estuvieran dentro de la convocatoria. El caso inicial es el nombre de Dita y el nombre de Deos Andrés. ¿Cómo vio la convocatoria y si le gustó o parece que le falta algún nombre dentro de la convocatoria? Bueno, ahí nosotros lo posteamos, creo que hubo un rifirrafe entre, me parece que Diego y yo, con respecto a las personas que hicieron falta. Solo voy a decir Miguel Ángel Borja, pero no voy a decir nada más. Con respecto a Dita, creo que ya se venía hablando de Dita y sobre todo con la baja de Gerson Mosquera, y es un jugador, sobre todo que conoce la altura, que tiene un poquito como de cercanía en el Cruz Azul con la altura, que es un jugador que viene siendo regular y no lo he seguido mucho, pero en los partidos que pude ver de él en Argentina, cuando jugó en Newell's, me parece que es un central aplomado, es un central seguro y es un central que juega bien con los pies. Me parece que está bien. Con respecto a Deosa, yo era fan loco de Deosa cuando jugaba aquí en Atlético Nacional. Me encanta cómo juega, es un jugador muy polivalente, muy polifuncional. Creo que no solamente ayuda en la gestación del juego, sino también en el esquema defensivo. Me parece que son dos incorporaciones, podemos decirlos entre comillas, para la selección Colombia. Esperar a ver si son aciertos y si Néstor Lorenzo les da minutos, porque pues llamó a Portilla la pasada, pero pues jugó solo como 5 minutos contra Argentina, entonces pues no lo pudimos ver. Sí, Diego, yo no creo que Dita sea un central para que vaya a ser titular, inclusive en Bolivia. De hecho, Lorenzo ha mostrado que tiene mucha regularidad, al menos dentro de su columna vertebral, tanto de los que son titulares como de los que vienen detrás, ¿no? No creo que vaya a ser el titular. No sé si vaya a ser, por ejemplo, la segunda opción en caso de algún tipo de emergencias, pero al menos de titular yo no lo veo. Pero, sin duda, sí que es una incorporación tanto novedosa, creo que inclusive acertada con las condiciones en las que vamos a estar sometidos dentro de esta fecha FIFA, pero que además le da continuidad, Diego, al menos dentro de esa línea defensiva, a jugadores que son de la columna vertebral y, por ejemplo, de un jugador en particular que tuvo una gran temporada, por ejemplo, en la Serie A con el Hellas Verona y que no ha tenido la regularidad y la continuidad que ha tenido en la Juventus, que es Juan David Cabal, pero que tiene la facultad de cumplir o cubrir dos posiciones en esa línea defensiva que es sumamente importante de tener un jugador, Diego, de esas características para tener alternativas para algún tipo de emergencia. Sí, sí, dentro de la configuración de la convocatoria sorprende, digamos, la cantidad de mediocampistas. Obviamente, como siempre lo decimos, Néstor Lorenzo siempre es muy lógico y muy coherente en sus convocatorias, suele mantener una base, le dio continuidad a Cabal a pesar de que no está teniendo, sobre todo a partir de esa última convocatoria, hasta el día de hoy no ha tenido muchos minutos en la Juventus, pero digamos que Néstor Lorenzo no es un técnico de mirar tanto el presente, obviamente es un aspecto importante, es algo que ellos miran porque Néstor Lorenzo lo ha dicho, pero digamos que no es el argumento principal por lo cual él convoca a un jugador, sino tiene que haber más aspectos, sobre todo a nivel de estructura, de funcionamiento, de perfil, etcétera. Pero sorprende en principio me sorprende la cantidad de mediocampistas, entre los que ya se mencionó Nelson de Osa, que ya hablaremos un poco de qué puede llegar a ofrecer, pero sobre todo que me da la sensación
de que hay un mediocampo con muchas alternativas en cuanto a los perfiles y lo que puede llegar a presentar, digamos que pueden llegar a ser soluciones de acuerdo a ciertos momentos, ciertas situaciones del juego, etcétera, y lo que vaya pidiendo el desarrollo de cada uno de los partidos. Creo que la gran convocatoria, o digamos que donde el partido por el cual se da esta configuración de plantilla con la cantidad de defensores, cantidad de mediocampistas y cantidad de delanteros es por la posibilidad y los problemas que puedan llegar a presentarse en el alto frente a Bolivia. Creo que por eso, obviamente, y creo que él lo dijo en la entrevista en Blog Deportivo, que va a ser un partido en donde, por las circunstancias en las que se va a jugar, él va a tener que tener muchas más alternativas. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos y voy a iniciar con Andrés y luego con Diego, y es sobre De Osa. En lo particular, a mí me parece un perfil muy extraño la característica del jugador, ¿no? Porque lo catalogaron como volante, media punta, ha jugado en el sector del extremo, cubriendo inclusive labores defensivas. Pero yo creo que su gran facultad que tiene Nelson de Osa siempre estuvo en la calidad individual. Era muy bueno para generar ocasiones desde su capacidad de conducción y la capacidad de desdoble o esa capacidad física para llegar al área rival. Dentro del modelo de Néstor Lorenzo, ¿en qué posición los ven? O ven ese perfil de Nelson de Osa, ¿en qué posición? Más centralizado, un poco más abierto, alternando entre el carril central y el carril de banda. O sea, ¿qué perfil y qué posición y qué rol, si lo pueden también mencionar, ven un perfil, una característica de un jugador como Nelson de Osa dentro del modelo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia? Yo creo que él podría cumplir el mismo rol que cumple John Arias. O sea, lo veo de esa manera. ¿Por qué? Porque así como lo mencioné ahorita y como lo venía mencionando Sebas, es un jugador que se puede mover por varios frentes, ya sea al extremo o sea al interior. Y puede ofrecer esa tranquilidad de tener la pelota, de levantar la cabeza, tratar de organizar, juntarse con sus compañeros, que es algo del rol que tiene sobre todo John Arias en esta selección Colombia, según lo entiendo yo, ustedes me corrigen si no están de acuerdo, pero creo que ese rol, como por ponerle un nombre específico, es más en ese medio campo y supliendo, pues, podría ser a John Arias. O sea, lo ve más un rol de acompañamiento en la construcción de jugadas, digamos, de lo que hemos visto, Sí. por ejemplo, de John Arias en la selección Colombia. Diego, ¿qué perfil lo ve? ¿En qué posición? A mí, a ver, ya lo mencionaba Sebastián al principio. No sé si vaya a tener minutos, porque Néstor Lorenzo es un entrenador que, digamos que se juega con sus jugadores, que obviamente convoca a ciertos jugadores, pero, y es una de las cosas que nosotros le criticamos mucho a Néstor Lorenzo, que a veces le falta rotar un poquito más en ciertas posiciones, porque suele elegir siempre los mismos, más allá de que puede llegar a tener la oportunidad de probar algo nuevo, un jugador nuevo, un nombre nuevo, pero digamos que Néstor Lorenzo siempre se encierra en sus jugadores, en lo que es la base del equipo, no solo ya de la convocatoria, sino del equipo como tal. Bajo eso, en dado caso que llegue a jugar Nelson de Osa, lo vería más con posibilidades más claras de jugar en el alto, por tres cosas. Primero, porque es un jugador que suele repetir muchos esfuerzos, un jugador que puede llegar a conducir, romper desde la conducción, desde alturas diferentes, ya sea una altura baja, una altura mediana, o ya es un jugador que en el alto, donde el balón va a una alta velocidad, es un jugador que en zona de remate puede causar mucho peligro. Entonces, en principio yo lo veo más en el alto. ¿Qué perfil? Yo lo veo más como un acompañante, más o menos lo que dijo Andrés. Me cuesta mucho verlo en ese rol de darle sentido a las posesiones. No lo veo, que es algo que sí hace John Arias, que él es un
digamos que él es un acompañante de todos los jugadores, él va diciendo muchas veces por dónde tiene que ir o la posesión, cuál es el siguiente pase, entonces me cuesta verlo en eso porque no sé qué tanta sensibilidad él tiene para ser el acompañante o ser el mejor socio de un Richard Ríos o mejor de un James Rodríguez. Entonces, me cuesta verlo ahí, pero sí creo que puede llegar a tener un perfil un poco más de llegador, jugando sobre todo por el sector izquierdo, que es donde él está jugando más en el Pachuca, y sobre todo en un rol que se pueda llegar a adecuar más a sus características, siendo un jugador más rompedor desde diferentes alturas a partir de su conducción y obviamente digamos que ofrecerle un poco más de verticalidad a las posesiones de balón. Sí, yo le sumaría una cosa y es el tema de la media distancia. Tiene muy buen golpeo desde la media distancia y eso lo demostró muchísimo en Atlético Nacional. Y comparto de que no tiene la sensibilidad, más allá del tema de las posesiones, es interpretar los espacios en donde él pueda darle sentido a esas posesiones, porque en eso es muy bueno. Y en eso, digamos que esas sociedades que tuvo John Arias con James Rodríguez siempre le permitieron al 10 tener un jugador con quien descargar la jugada y hacia adelante. Entonces, yo no veo en ese perfil a De Osa, pero sí en un perfil en el que, por ejemplo, Andrés lo mencionaba en un inicio, es el tema del desgaste físico. O sea, va a ser un jugador que revulsivamente en ese sentido va a dar digamos que un escalón o dos de escalones de energía por encima de lo que normalmente solemos tener y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, Diego, el desgaste físico que se puede llegar a tener jugando en Bolivia. Ahora, hay otra gran novedad dentro de la convocatoria que es la parte delantera, la parte ofensiva. Estamos hablando de un jugador que regresa a la selección. No sé si llegó a tener llamados con Néstor Lorenzo dentro de este nuevo proceso. Creo que lo llegó a tener, no sé si al inicio. Diego, creo que si no estoy mal. Al inicio y en los últimos dos partidos amistosos que jugamos contra México Ajá, sí, y no me acuerdo, él fue titular contra México. sí, 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 ya recuerdo. Es un jugador que a mí en lo personal creo que me encaja mucho más que Miguel Ángel Borja por perfil y características. Es un jugador que se puede mover mucho mejor en el frente de ataque de lo que puede llegar a hacerlo Borja, inclusive dentro de esos enviones anímicos y físicos para el tema de la presión, que ya sabemos que es un sello característico de esta selección Colombia en la parte ofensiva. Y estamos hablando de Roger Martínez. Roger Martínez regresa, está teniendo una buena temporada en el Racing. eh, Viene haciendo goles, buenas participaciones, juega en una doble punta, tal cual como lo hacemos en la selección Colombia, en un 1-2, lo hace también en Racing, la diferencia está en la línea de atrás, en la línea defensiva, pero tiene acompañamientos de las bandas y obviamente el acompañamiento de Juanfer desde la media punta y el acompañamiento del otro delantero. Tal cual como nos jugamos en la selección Colombia, ¿cambian los partícipes y las características? Sí, pero digamos que dentro del esquema como tal, el sistema como tal, es un jugador que viene habituado a jugar con un acompañante y un jugador creativo en esa zona de gestación de jugadas de tres cuartos. Cómo ven el llamado de Roger Martínez teniendo en cuenta su actualidad, su presente? Y el otro es la ausencia de un jugador como Miguel Ángel Borja, que ya Andrés mencionaba que habían tenido una que otra discusión con Diego. Empecemos con usted, Diego. ¿Cómo ve ese llamado? A ver, dentro de las posibilidades que habían ante la ausencia de Santos Borré, obviamente estaba la continuidad del Cucho Hernández, que yo sí lo veía bastante encaminado, en buena perspectiva, por lo que digo, porque estaba ausente Santos Borré, entonces me parecía que había una buena oportunidad y creo que el Cucho Hernández esta vez no va a ir a la tribuna, sino que esta vez va a estar ya en el banco. Obviamente esperemos a ver cuál es la decisión de Néstor Lorenzo, pero dentro de las alternativas que habían, Roger Martínez me parece que es un jugador que encaja bastante bien dentro de la estructura, incluso un poco más de lo que puede llegar a ser Casierra, que era otra alternativa posible que podía llegar a ser convocado ante la ausencia de Borré, pero Roger Martínez, además de que está cerca jugando acá en Sudamérica,
pues es un jugador que viene ya de proceso para aquellos que dicen que esos partidos de amistosos que no servían para nada porque no habían convocado ningún jugador de aquella doble jornada frente a Venezuela y frente a México, pues acá Néstor Lorenzo toma a Willer Dita y toma a Roger Martínez. Entonces, creo que sí sirvieron para algo, para tener acercamiento a ciertos jugadores, entre ellos Roger Martínez, un jugador que, como ya lo decía Sebastián, comparte doble punta en Racing con un Maravilla Martínez, que es un jugador mucho más fijo, que está fijando mucho más y siendo referencia de la defensa rival, y con un Roger Martínez que suele caer mucho a banda, sobre todo a la banda izquierda, pero que también tiene esos descensos para poder, digamos que, entablar un poco más de sociedad con Juanfer Quintero, que digamos que es una sociedad que Racing puede llegar a explotar muchísimo más y tiene un poquito más de estructura y de contexto del equipo de Costas, pero que digamos que Roger Martínez ya tiene, digamos que, esa sensibilidad, esa capacidad para juntarse con un creativo del tamaño del talento de Juanfer Quintero. Entonces, me parece que es un jugador con una capacidad para asociarse bastante buena, que técnicamente a mí me parece que no va mal, técnicamente me parece un jugador bueno y que tiene esa posibilidad de jugar al espacio y en espacios reducidos, tanto al espacio como en espacios reducidos. 3. La ausencia de Borja. ¿Usted es alguien que le ha molestado la ausencia del 9 de River Plate? ¿Cómo ve usted la ausencia y por qué cree que existe esa ausencia de Miguel Ángel Borja? ¿Si es por el presente ante la ausencia de goles o hay otra explicación ante la entrada de Roger y la salida de Miguel Ángel Borja? Bueno, no, yo creo, lo explicó muy bien Diego con respecto a lo de Roger, y es el tema de cómo entra, y usted también lo habló un poco, Sebas, cómo entra Roger Martínez en el esquema de juego del profe Lorenzo, y es tal cual, así como ustedes lo dijeron, me parece que es una acertada incorporación. Yo tal vez quisiera como, no sé, hincha y seguidor de Miguel Ángel Borja y de River Plate, verlo un poquito más, pero creo que va más por el gusto y también porque no, su presente no está siendo bueno ahorita en River Plate, y también porque no encaja, o sea, no hay forma de que le pueda quitar el puesto a Córdoba o a Durán, que están teniendo mejor presente que Borja. Eh, Creo que eso explica un poco la no convocatoria, o que el Néstor Lorenzo no lo escoja, tal vez no es de su gusto, no es de su gusto, y lo hemos hablado en algunas ocasiones acá, lo hemos también tocado por nuestro canal de X. Y creo que es acertado, o sea, es muy acertado la convocatoria de Roger Martínez ante la ausencia de Borré, porque Borré venía teniendo buenos minutos, venía teniendo gol, le estábamos haciendo seguimiento, y era bueno. Lástima que se haya lesionado, porque yo sí quería ver a Borré en esta nueva faceta como de sudamericano, como de ese ADN sudamericano, porque ya no tiene tanta adherencia del europeo. Ahora un poquito más de los sudamericanos jugando con el Inter, pero me parece bien el llamado de Roger Martínez, porque no sé, lo mismo que veníamos hablando, no sé qué tantos minutos pueda tener ahorita en la selección Colombia, pero entra otra vez en el sistema, entra otra vez, lo empieza a ver el profe Néstor Lorenzo, ya está dentro del radar, está jugando súper bien en Racing, es el socio perfecto de Juan Fernando Quintero, y yo lo pude ver en la serie ahorita de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es un jugador que ofrece tanto en defensa como en ataque, entonces pues la convocatoria de Borja explica también el momento que está teniendo Roger Martín, la no convocatoria de Borja. Ir cerrando con los dos. ¿Con qué palabra categorizarían esta convocatoria de Néstor Lorenzo? ¿Aceptable, apropiada? No sé, ¿qué palabra le darían a esta convocatoria de Néstor Lorenzo frente a los rivales que vamos a tener, obviamente, en esta fecha de eliminatorias? ¿Quién se lanza? Diego. Eh, Coherente, lógica, apropiada. Me gustó mucho la palabra apropiada, sobre todo porque digamos que hay variedad de perfiles y interesante también, interesante. Me gusta por la variedad de perfiles que hay, sobre todo en el mediocampo, que es algo que me llama mucho la atención y habla mucho del momento y el presente tan sano del fútbol colombiano. Andrés.
Yo creo que trabajador, trabajador porque no solo se muestra pues la convocatoria, sino el trabajo que está haciendo detrás de las convocatorias, echándole el ojo también a los jugadores, no solo que están dentro, sino que están fuera en el fútbol. Y eso me parece bien, me parece que es a resaltar el trabajo que está teniendo el profe Lorenzo, porque está llamando jugadores diferentes, tal vez jugadores que ya tuvo, pero también probando con otros jugadores y diciendo, venga, vamos a ver si está al nivel de seguir en el proceso de la selección Colombia. Y eso me parece bueno. Tal vez me parece que por el momento del fútbol colombiano no están varios jugadores como para ser tenidos en cuenta, pero seguramente va a seguir ojeando. Yo llegué en algún momento a pensar, aquí va a llamar a Millán, por ejemplo, que está teniendo un buen presente en Santa Fe. Pero la palabra sería Ojo, que trabajador. si ojo, que si Ginás estuviera jugando, De no sé pronto hubiera hasta entrado, sí. qué Yo pronto creo que hubiera también entrado. hubiera, yo creo que también hubiera llegado a entrar dentro de la convocatoria. O sea, no me hubiera parecido loco tener a un Ginás Sí, dentro de la convocatoria. No, no porque esté haciendo un gran semestre, la verdad, sino porque es que ya era un jugador que había tenido De buenos proceso. minutos con la selección colombiana amistosos y que entraba dentro del proceso de Néstor Lorenzo. Entonces, no me parecería tampoco descabellado. Es que Pero yo, bueno, yo gente, creo que hasta era, acá, ¿con qué iba a cerrar Andrés? yo creo que era Dita o Ginás, pero por el presente de Dita y de Ginás, pues se decantó más por el jugador de Cruzeiro. Sebastián Pues y su palabra. para mí, a mí me parece lógica, la verdad, es darle continuidad a lo que tiene trabajado, como lo mencionó Andrés, con la palabra, y es agregarle nombres que para mí, por ejemplo, el perfil de Osa y de Roger eran perfil que necesitaba teniendo en cuenta los rivales que va a tener ahorita la selección Colombia, sobre todo por el desgaste que va a tener la selección en un partido con la selección de Bolivia. Entonces, a mí me parece muy lógica la convocatoria que tuvo Néstor Lorenzo. Esta sería mi palabra para categorizar un poco la convocatoria de Néstor Lorenzo. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales próximamente. Atención, vamos a estar lanzando un hilo táctico de análisis de la selección de Bolivia. ¿No, Diego? Vamos a estar sacando un estudio, una especie de análisis de cómo juega la selección de Bolivia, sus fuertes y deficiencias, para tenerlas en cuenta respecto al partido que tendremos allá en Bolivia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, en nuestra cuenta de X como @ un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.